Hola a todos, somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco, quienes venimos a compartirles el tema Prácticas mecánicas como remediación para recursos suelo. Los recursos naturales, suelo, vegetación y agua son imprescindibles para la supervivencia de la humanidad. De su uso racional, protección y conservación dependerá la vida en el futuro. La ocupación y uso inapropiado de estos recursos en zonas frágiles y propensas a amenazas, combinado con condiciones de vida igualmente frágiles e inseguras, hacen que cada desastre destruya y termine en muy poco tiempo con las aspiraciones y esfuerzos de muchas poblaciones y con los logros alcanzados a lo largo de muchos años en el marco del desarrollo sostenible. Para los recursos naturales en cuencas de alta montaña, las medidas de manejo y conservación son herramientas esenciales para frenar y reducir la vulnerabilidad frente a la erosión, sequía y heladas, evitando la pérdida y desertificación de estos espacios, con el fin de recuperar, mantener y incrementar la producción y rentabilidad del territorio, como de las actividades productivas que sobre él desarrollan las poblaciones. Zanjas de desviación. Son excavaciones de terreno en forma de canales de sección rectangular o trapezoidal, generalmente asimétricos, con vertiente horizontal, tabicados a intervalos regulares y construidos transversalmente a la máxima pendiente del terreno. Diseño y especificaciones técnicas. Las dimensiones de la zanja están en relación al volumen de agua que se va a captar, siendo generalmente trapezoidal, con sus extremos cerrados y con tabiques cada 5 a 10 metros, para prevenir desborde. En promedio se pueden utilizar las siguientes dimensiones: ancho de la base 0.30 a 0.40 metros, ancho borde superior 0.40 a 0.50 metros y profundidad 0.30 a 0.40 metros. La longitud de la zanja es variable dependiendo de la extensión y topografía del terreno. No se recomienda construir zanjas de infiltración en terrenos arcillosos con mala permeabilidad. Asimismo, en terrenos con fuerte pendiente y de textura suelta se pueden ocasionar deslizamientos. Proceso constructivo. Una vez determinado el espaciamiento adecuado entre zanjas, según las condiciones de terreno, se procede de modo siguiente. 1. El trazado y construcción se inicia en la parte superior del predio. En caso de que tenga desnivel, máximo 1%, el trazo se iniciará desde el punto de evacuación. 2. Una vez trazadas las líneas guía, se comenzará la excavación con el suelo removido, de forma que el terraplén y corona en la parte inferior de la zanja. Es recomendable dejar un margen de aproximadamente 10 centímetros entre el borde inferior de la zanja y el terraplén para facilitar la consolidación de este. A fin de minimizar los riesgos de desbordes de zanjas, se debe dejar cada cierto trecho y a lo largo de las zanjas bordos de tierra que actúen como tabiques y faciliten el almacenamiento e infiltración de aguas retenidas. Y por último, luego establecida la estructura, debe establecerse un filtro vegetal aguas arriba de la zanja. Ventajas. Dentro de las ventajas se encuentra que controla la velocidad del agua de la escorrentía y por lo tanto evita la erosión de los suelos. Permite retener el agua de la escorrentía y facilita su filtración en beneficio de los cultivos. También requiere de poca mano de obra para su construcción. Entre las desventajas tenemos de que requiere un mantenimiento permanente para evitar la sedimentación y también que no se puede construir en terrenos con fuertes pendientes. Trenzos de formación lenta. Esta es una de las prácticas más difundidas en la provincia. Son franjas secuenciales que dividen la ladera en secciones perpendiculares de la pendiente, cuyos límites superiores e inferiores están orientados por las curvas de nivel y protegidos por muros de piedras o bordos de tierra. Las trenzas son formadas progresivamente por efectos del arrastre y la acumulación de sedimentos. Esta es una práctica mecánica que sirve básicamente para detener el arrastre de los suelos, guardar la humedad y aprovechar mejor el terreno para el cultivo. Su construcción es un proceso de varias etapas. Consta del levantamiento de la altura del muro para detener los sedimentos que se acumulan en la parte superior de los efectos de la escorrentía y las labores de labranza. Se estima más o menos de la construcción concluye cuando la pendiente de la plataforma es menor a 12%. La distancia entre las trenzas varía de acuerdo al grado de la pendiente en la cual se esté desarrollando, el tipo del suelo y la cantidad de precipitación y también a la clase de cultivo que se desee sembrar. Diseño y especificaciones técnicas.
Las trenzas de formación lenta pueden construirse con muros de piedra, a bordos de tierra o con lo que es el bloque de costa caldera. El diseño es necesario para tener en cuenta los siguientes criterios. Primero es el ancho de la terraza, la altura del muro y el tipo del muro que se desea hacer. Por ejemplo, tenemos ahí el cuadro donde menciona lo que es la pendiente del terreno, la distancia del muro y la altura del muro o la altitud. Si por ejemplo tiene una pendiente del 10%, la altitud. Si por ejemplo tiene una pendiente del 10%, la distancia entre muros es de 9.3 y la altura del muro o la altura sería de 0.99. El ancho de la trenza depende de la pendiente del terreno o de la profundidad de los suelos. A menor pendiente, mayor profundidad y el ancho será mucho mayor. El ancho de la trenza también puede calcularse mediante dos formas. La primera es el uso de la fórmula, como se puede observar, donde D viene a ser la distancia entre las trenzas, H es la altura del muro, S sub O viene a ser lo que son la pendiente inicial y S sub F viene a ser la pendiente final. Y también mediante otra manera que sería la tabla de distanciamiento de máximos. Esta es una tabla guía para determinar el distanciamiento máximo entre los muros de las trenzas en función de la pendiente del terreno y la altura del muro o la latitud. Bueno, ahí podemos observar lo que es el cuadro de distancia máxima entre muros en función de la pendiente y la altura del talud. Más abajo podemos observar también lo que son los principales elementos de una terraza de formación lenta, en la cual también se representa mediante un sistema, como lo podemos observar, donde IV viene a ser el intervalo vertical, IH es el intervalo horizontal, DS es la distancia superior y X viene a ser la profundidad del corte, Y viene a ser la longitud del corte y H viene a ser la altura del borde. En todas las curvas de nivel, las profundidades se miden realizando una pequeña calicata, obteniendo lo que son los parámetros de la distancia entre las líneas de nivel. Luego con el nivel de A previamente calibrado, se utiliza lo que son las líneas de nivel y se marcan de manera visible. Tanto el trazado de las curvas a nivel como la construcción de las trenzas se inician por la parte más alta de mayor pendiente del terreno. Para la construcción es importante tener en cuenta la relación inversa entre la pendiente del terreno y la distancia sobre los bordos y pircas. En el caso de las trenzas de formación lenta de la tierra, la construcción se inicia con la remoción de una franja de tierra de 0.60 metros y el ancho de 0.80 metros de profundidad sobre la curva de nivel, y con el suelo removiéndose se forma un camellón. Cuando se utiliza la champa, deberá construirse un cimiento de una base mínima de por lo menos 50 metros. Buenos días, mi nombre es Lisette Chuquicapa Cárdenas y continuando con el tema de la exposición voy a explicarles un poco más acerca de lo que es las terrazas de formación lenta y barreras vivas. Las terrazas de formación lenta son una de las prácticas más difundidas en la provincia. Estas son formadas progresivamente por efecto del arrastre y acumulación de sedimentos, y esto sirve para detener el arrastre de los suelos. Estos también guardan y acumulan humedad y así se aprovecha mejor el terreno en cultivo. Vamos a continuar con las ventajas y desventajas de este tipo de formación en los suelos. Entre las ventajas tenemos el control de la erosión y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. También estos requieren una menor cantidad de mano de obra, el aprovechamiento de los pastos y frutales y de las zonas arbóreas, y este también contribuye a la creación de otros microclimas. Y las desventajas: en las terrazas de tierra la estabilización del muro es complicado, un poco difícil, si no se coloca oportunamente lo que es el complemento vegetal. ¡Hola, amigo! ¿Has notado que cuando eliminas la vegetación de tu terreno, este queda más propenso a erosionarse y a perder la humedad? Si quieres evitar esta situación, te invito a realizar terrazas de formación sucesiva. Esta obra es ideal para implementar a futuro sistemas agroforestales, los cuales consisten en manejar árboles, cultivos y ganado en el mismo terreno. Pero de eso hablaremos en otro video. En esta práctica
el bordo se construye aguas arriba y la zanja aguas abajo, a la inversa completamente de la zanja bordo o de la zanja trinchera. Con el paso del tiempo, en el borde se acumula todo el suelo erosionado aguas arriba, formándose así un terraplén. La zanja, como puedes imaginar, no tiene la función de almacenar agua, sino de desfogarla. Para construir terrazas de formación sucesiva, el primer paso es calcular la pendiente del terreno. Con este dato se define el espaciamiento entre terrazas para posteriormente trazar las curvas a nivel. Por ejemplo, si nuestro terreno tiene una pendiente de 8%, el distanciamiento entre terrazas deberá ser, en promedio, de 20 metros. La única precaución que se debe tomar en lugares muy húmedos, donde es recomendable darle una inclinación de 1% a la curva a nivel para desalojar los escurrimientos excesivos. Algo muy importante, no es recomendable realizar esta obra en pendientes mayores de 35%, ya que el movimiento del suelo sería muy elevado y el terreno se dañaría más de lo que se recuperaría. Con el distanciamiento establecido y las curvas a nivel trazadas, deberás comenzar la construcción y lo puedes hacer con maquinaria, tracción animal, pico y pala o combinar, de acuerdo con tu tipo de suelo y los recursos de los que dispongas. Se inicia al cavar una zanja continua de 60 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundo. El suelo obtenido se arroja aguas arriba para formar un bordo, el cual debe elevarse lo más posible y compactarse para evitar que en las primeras lluvias regrese a la zanja. También se recomienda reforestar sobre el bordo o promover el crecimiento de pastos, y sobre todo reforestar el área que queda entre bordo y bordo para reducir al máximo la erosión del suelo. Los cercados son un método para dividir espacios o definir linderos en un predio. Las cercas vivas se han diseñado para reemplazar postes muertos por la siembra de árboles, arbustos o palmas como soportes para el alambre de púas o alambre liso, y delimitar de esta manera la propiedad o dividir los potreros de la finca. Adicionalmente, con su implementación se pueden generar beneficios ecológicos gracias a la protección del suelo y el mejoramiento de la calidad del aire. El establecimiento y mantenimiento de este sistema reduce costos para el productor, pues mientras una cerca muerta se deteriora con el tiempo, las cercas vivas tienen una larga vida útil, además de productividad según las especies empleadas, por lo cual se recomienda el uso de especies nativas o adaptadas a la zona teniendo en cuenta el clima, tipo de suelo y pendiente del terreno. También se deben seleccionar de acuerdo a los productos de interés para la finca y el mercado, preferiblemente de uso múltiple para obtener madera o leña, forraje o frutos. Existen las cercas simples, con una o dos especies arbóreas dominantes y manejadas a una altura similar, o las cercas multiestratos, que son las que tienen más de 2 especies con diferentes alturas y usos. De igual forma, pueden diseñarse barreras o cortinas rompevientos, que son arreglos silvopastoriles en franjas simples o múltiples de árboles, sembradas con la finalidad principal de reducir el efecto negativo de los vientos sobre los pastos y los animales. Se establecen de manera opuesta a la dirección predominante del viento, orientándolas generalmente de norte a sur o de occidente a oriente, de forma paralela a los límites del terreno. Entre más alta sea la cortina, mayor será el área protegida. Por eso se busca una densidad prudente, evitando distanciamientos muy grandes entre las plantas, que permitan infiltraciones de aire que formen corrientes turbulentas. Por último, están también los setos forrajeros, arreglos también en franjas lineales de arbustos forrajeros, sembrados en alta densidad, siendo deseable que se incorporen a la vez árboles y o palmas en el mismo espacio. Este arreglo es empleado en la división de potreros con el fin de aumentar la oferta forrajera. Las cercas vivas, barreras rompevientos y setos forrajeros son modelos silvopastoriles que promueven el cuidado del medio ambiente a través de la formación de corredores de conectividad para la fauna silvestre, entre otros beneficios.
Buenos días con todos, mi nombre es Dayana Estefany Muñoz Quispe y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las barreras vivas. Como ventaja tenemos que proporciona material vegetativo, lo cual significa producción de biomasa, que según los casos el agricultor puede aprovechar para forraje, materia orgánica y también para otros usos. Contribuye a la retención del suelo y por lo tanto controla la erosión, formando paulatinamente terrazas, manteniendo y mejorando la fertilidad de los suelos. El costo del establecimiento es bajo, ya que utiliza la mano de obra del agricultor y necesita pocas herramientas. También se buscan materiales locales para la barrera. Son de fácil adopción por el agricultor debido a la sencillez en su establecimiento. El mantenimiento es poco exigente en mano de obra. También sirve de líneas guía para los trabajos de labranza, siembra y deshiervos en contorno. Existe una gran diversidad de especies nativas a utilizar. Ahora les voy a hablar sobre las desventajas de las barreras vivas. Sobre todo es que un mal establecimiento de las especies forestales puede dejar espacios vacíos entre las hileras, provocando la erosión del latud cuando se producen concentraciones de la escorrentía en un determinado punto. Ahora les daré las conclusiones generales del tema. Los suelos y el agua están íntimamente relacionados tanto como elementos componentes de los ecosistemas, así como el ser aprovechados como recurso para diferentes usos. El más extendido es la agricultura, pero también en el paisajismo, actividades recreativas, emplazamiento de infraestructuras y diversas aplicaciones ambientales. El suelo es un recurso vital para la sociedad en su conjunto y es determinante del estatus económico de las naciones. A pesar de que los suelos son utilizados para muchos propósitos y proveen un amplio rango de servicios ecosistémicos, estos han generado menos consideración y atención que otros componentes del capital natural, como el agua y los bosques. Los suelos están siendo expuestos a una degradación creciente por efecto de la erosión, la salinización, la compactación y también la contaminación. Le lleva siglos o incluso podríamos decir hasta milenios a la naturaleza para formar unos pocos centímetros de suelo, mientras millardos de toneladas de tierras arables se erosionan cada año. Señala Zinc que el recurso suelo no goza del mismo reconocimiento ni del mismo precio que los demás recursos. Podemos hablar como por ejemplo de las aguas, los bosques o como también los yacimientos minerales, porque no es un bien directamente consumible. Y también porque existe la creencia común, pero errónea, de que los suelos, se podría decir, no son renovables a escala humana. Y también que probablemente es por esta razón que la sociedad en general tiene menos preocupación acerca de este tema. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.